Hay muchas razones por las que Koe no Katachi nos atrapa. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, resulta complicado describir con palabras qué es lo que nos enamoró de la película. Y es que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que haces, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Resulta un tanto paradójico que en una película cuyos protagonistas son una chica que no puede oír y un chico que no quiere escuchar, existan tantas capas de comunicación. En las primeras interacciones podemos ver cómo alguno de ellos rompe con ese silencio, aunque sea sin querer. Una vez que Soya experimenta el acoso que él mismo ejercía a Nishimiya, empezará a empatizar más con ella, pero no lo hará por el daño que sufre, como podríamos creer, sino por el que genera a los demás, y por primera vez descubre lo que se siente al no poder oír. De esta forma sutil, acontece el desarrollo del personaje, sin haberlo expresado con palabras. Pero el sonido no es el único lugar de donde extraemos información. En Koe no Katachi, las flores manejan su propio lenguaje. La directora de la película, Naoko Yamada, comentó en una entrevista que la gente que conoce el lenguaje de las flores sería capaz de interpretar cada uno de los mensajes ocultos, pero lo hizo de tal forma que, si no lo sabes, puedes sentir algo debido al plano o el color de las flores. La primera flor que aparece en la película no es ni tan siquiera una flor, sino un fuego artificial. La palabra japonesa para describir a los fuegos artificiales es hanabi. Si separamos ambos kanji, obtendremos como traducción literal, flor de fuego. En la primera escena de la película, presenciamos que esta flor es la que actúa como telón de fondo, impidiendo el intento de suicidio de Soya y alertando al mismo del intento de suicidio de Nishimiya. Nishimiya es representada en la película por dos tipos de flores, una margarita y ciclamen, de color rojo y azul. Las margaritas representan la vuelta a la juventud, o la pureza e inocencia de la infancia. También puede significar nuevos comienzos. En este caso, se da cuenta de que su intento de suicidio y acciones han afectado a otras personas. Además, las flores son un constante recordatorio de su inocencia en ambos sentidos. Es inocente al ser una niña y lo es frente a las acciones arbitrarias de los demás hacia ella. Por otro lado, tenemos el ciclamen, que tiene diferentes interpretaciones como el amor, pero en el sentido de un afecto más profundo e inquebrantable. Desde otra perspectiva, y teniendo en cuenta la relación entre Soya y Nishimiya, estaríamos hablando de un amor inusual y difícil de entender. Independientemente del desarrollo más o menos romántico, durante el transcurso de la película queda palpable una admiración mutua. Durante su infancia, el personaje Naoka Ueno suele llevar una camiseta con dos flores de hibisco. Estas flores representan la belleza apabullante de una joven mujer, pero que a la vez es un recordatorio de que la belleza es fugaz y que debe disfrutar el presente. Cuando Soya tira el cuaderno con el que Nishimiya se comunica, aparece fuera de foco un lecho de caléndulas y unas verónicas pérsicas, que están asociadas con el dolor por el maltrato de un ser querido. Sustituyendo la escena de Nishimiya por la de Soya en el estanque, tenemos ahora una fila de anémonas cuyos significados pasan desde malos presagios hasta amores olvidados. Las rosas azules de la casa de Soya son de las pocas cosas que resultan visiblemente artificiales. Estas flores siempre aparecen presentes a la hora de comer y donde encuentra un momento para conversar con su madre. Soya finge que todo está bien, por lo que las rosas azules son el reflejo de aquello que no es natural, ya que las rosas azules no existen. La anemofila es una planta que lleva consigo un mensaje de perdón. Después de que Kawai le recordase el bullying que le hizo a Nishimiya en el pasado, aparece esta planta en la pantalla. Regalar a alguien una anemofila expresa que lo apoyas frente a la adversidad o que lo perdonas por las malas acciones del pasado. En este punto de la película, Nishimiya ya había perdonado a Soya por todo lo que ocurrió. Los cerezos también juegan un papel activo en la relación entre los protagonistas. Durante el corto periodo de tiempo en el que los cerezos florecen y sus pétalos caen al suelo, las personas acuden en masa a contemplar la belleza efímera que se encuentra no solo en los árboles, sino en las pequeñas cosas de la vida. La primera vez que Soya y Nishimiya se reconcilian, están rodeados por flores de cerezos y alimentando juntos a los peces del río. La naturaleza inestable de su relación se basa en errores del pasado,
pero luchan por no transformarse en la naturaleza pasajera de los cerezos que florecen, caen al suelo y al poco tiempo mueren. Hay muchas más flores apareciendo durante toda la película, así que si la vuelves a ver de nuevo en algún momento, seguro que notarás mejor estos detalles. Y hablando de cosas que aparecen, la película está llena de planos de piernas. El protagonista tiende a aislarse de su alrededor y mantiene una mirada cabizbaja. Si a esto le sumamos su altura, los planos desde su punto de vista acentúan sus traumas y complejos. Y en un principio pensaba que las piernas eran una forma de mostrarnos el lenguaje corporal de Soya, pero resulta que se acaba utilizando como un recurso narrativo indiferentemente del personaje. A diferencia del simbolismo de las flores, del que la directora está feliz de que cada uno pueda tener su interpretación, el lenguaje corporal es palpable. Con este juego de pies, la película hace visibles temas como la distancia, que se dan tanto por lejanía como por orientación, la pasividad frente al atrevimiento, el desconcierto, la inquietud, el consuelo. No todos los planos tienen un trasfondo, algunos simplemente existen para ofrecernos el contexto, pero el hecho de que todos ellos poseen información es innegable. La información también es dada por la composición y el encuadre. Nishimiya es una chica que lucha por comunicarse con los demás y hacer amigos. Por otro lado, Naoka es una chica que no tiene complicaciones para hacer amigos y está libre de ataduras, y lo vemos muy bien representado en este plano. Cuando Soya todavía no tiene amigos en preparatoria y está hundido en sus propios pensamientos, está apartado del centro, ya que no quiere formar parte de él ni llamar la atención. Antes de conocer a su amigo Tomohiro, los planos enfatizan su lejanía, y una vez existe esa amistad, Soya cobra un protagonismo que al principio le cuesta aceptar. También aparece fuera del centro cuando siente que está molestando o se siente incómodo, como cuando va a buscar a Nishimiya en sus clases. Hay veces en las que Soya, pese a estar en el centro, dirige la mirada hacia abajo. Llega un momento en el que nos acostumbramos a esto, y la película centra la información visual en los 2/3 inferiores de la pantalla. Pero una vez aceptados los sentimientos de los demás y los suyos propios, Soya vuelve a mirar hacia el frente. Esto no sucederá hasta el final de la película, pero es fácil notar este cambio de punto de vista. Así que si querías una excusa para volver a ver esta película, aquí la tienes. Y qué mejor momento que ahora. Espero que desde una perspectiva mucho más fresca, y quién sabe, tal vez ahora podrás expresar mejor con palabras por qué es una de tus películas de anime favoritas.